días. Estamos en una nueva edición de Cosecha Propia, este ciclo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y en esta ocasión estamos aquí con Melissa Nedilskij, que es ingeniera agrónoma, es una profesional que se desarrolla en este momento en el SENASA, trabaja en el SENASA y también en el COSABE, que es un organismo en el que trabaja básicamente en lo que es sanidad vegetal. Bueno, con ella vamos a estar hablando en estos minutos que nos está dando sobre qué es el COSABE, qué tiene que ver con la producción, con la regulación, con las distintas enfermedades que pueden sufrir los vegetales y bueno, en cómo está inserta también la Argentina en una cuestión regional, ¿no? En este sistema de regulaciones para la producción, para el comercio exterior, muy importante para la Argentina. Así que bueno, buenos días, Melissa, bienvenida a este ciclo. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por considerarme para realizar esta entrevista. La verdad que estoy muy contenta de poder realizar este aporte para la facultad. Bueno, queríamos empezar, digamos, preguntándote y que nos contaras un poco cómo fue tu paso por la universidad. Sos egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora y bueno, queríamos ver ahí cuál fue, digamos, tu decisión inicial, ¿no? ¿Por qué fuiste a esa universidad? Si vivías en el barrio, ¿cómo te interesaste por esta temática? Perfecto. Sí, yo soy de acá de Lomas. Digamos, estudios secundarios los hice acá en Temperley, también en la zona, en Lomas. Yo tuve un ciclo en el cual hice de primero a noveno, después polimodal, o sea, pocos años de secundario, y después ya era la universidad. En ese momento tenías modalidades, o sea, ya sabía que me gustaba algo relacionado a las ciencias naturales, hice esa modalidad. Entonces, al momento de elegir una carrera universitaria que sabía que quería estudiar en la facultad, bueno, ahí fui investigando qué era lo que me podía llegar a gustar. Estaba relacionado con las ciencias naturales, era bióloga marina, oceanografía o algo con las ciencias naturales, así que ahí empecé a visitar facultades, fui a la UBA, intenté llegar a la Facultad de La Plata en tren, colectivo, bueno, todo el transporte público se complicó, así que dije, si este es el viaje que tendría que hacer prácticamente a diario, era un poco difícil, y por suerte en la secundaria, en el polimodal que hice en el Instituto Lomas de Zamora, acá en Temperley, hicieron una visita acá a la Facultad de Lomas. En ese momento se hacían visitas, no sé si se siguen haciendo, pero la verdad que fue clave en ese momento para mí haber podido visitar el predio de la facultad en Santa Catalina, así que haber ido a ese lugar, conociéndolo, no viendo lo que es Santa Catalina, que es hermoso. Bueno, nos llevaron específicamente a una de las cátedras, que era zoología agrícola. O sea, imagínate cajas llenas de bichos, insectos, y que los profesores te empezaran a contar y describir y cómo los recolectaban y qué eran y cómo los identificás. Bueno, eso era como que nos entusiasmó bastante. A mí y a algunos compañeros que empezaron estudiando conmigo en la facu, después al final algunos siguieron, otros cambiaron, pero bueno, eso creo que fue decisivo para decir, estoy acá, tengo esto al alcance de la mano, se relaciona con lo que yo quiero hacer. Ya tenía interés cuando era más chica en hacer algo relacionado a la agricultura, que era ir a una escuela agrícola, pero también eran bastante alejadas de mi casa, entonces en ese momento decidí quedarme en la zona, pero bueno, hubo una segunda oportunidad que fue tener esa visita a la facultad de acá de agronomía en Lomas, así que decidí anotarme y empezar acá. Así que creo que fue una buena decisión. ¿Y cómo fue ese paso por la universidad, digamos? ¿Fue fluido? ¿Como que te costó mucho la carrera? ¿Había áreas que te interesaban más que otras? Digamos, ¿cómo fue la cursada, digamos, tuya en Lomas? Sí, la verdad que inicialmente es un choque el tema de salir de la secundaria y entrar a la facultad. Así que acostumbrarme por ahí el primer año a ver cómo era esa forma de estudiar o cuánto había que sentarse para poder, digamos, sacar adelante algunas materias, que como siempre las más complejas son matemática, física, química. Entonces, en ese momento lo que me pasó es que tuve que tomar algunas clases particulares, no porque fuese, o sea, netamente necesario, porque la verdad es que hay un montón de profesores y herramientas para poder hacerlo solo, pero bueno, era como que ya la carrera de por sí
se comentaba que llevaba sus años, entonces era la cuestión no demorar mucho tiempo, sobre todo en esas materias que por ahí son las más complejas y no tan vinculadas a lo que es la agronomía, que era para lo que íbamos, ¿no? Entonces era eso y bueno, acostumbrarte a que no siempre a uno le va bien y no frustrarse por eso. Eso fue en los primeros años. Después, con el tiempo, uno de los mecanismos que a mí me resultaron es estudiar en grupo, juntarte con personas a estudiar cualquier materia. Eso era de gran ayuda, ir a las clases de apoyo, a todo lo que pudiésemos hacer. Además, estábamos mucha cantidad de horas en ese momento, no es como ahora que había franjas horarias para habilitar un poco más eso de poder trabajar, era por ahí, si cursabas 4 o 3 materias, estabas días enteros en la facultad, entonces una forma de aprovechar eso era también vinculándote con la gente y obviamente que por ese tiempo también te hacías un montón de amigos y conocías a gente de todas las materias de distintos años, así que eso era útil para Claro. poder avanzar. Y decime, Melissa, en el caso de, vos decís que pasabas muchas horas en la facultad cursando, ¿pudiste, digamos, estudiar y trabajar o eso te impedía de alguna manera desarrollar la parte laboral? Hacía, o sea, no, la verdad es que no tuve la necesidad de trabajar. Eh, Hacía algunos trabajos esporádicos, pero puntuales. Eh, y por suerte, digamos, mi trabajo era estudiar. O sea, mis papás no producía grandes gastos, porque, bueno, la facultad estaba acá, era más que nada apuntes. Y bueno, ellos tenían la posibilidad de decir, bueno, tu trabajo va a ser estudiar y esa fue la responsabilidad que tomé para poder hacer la carrera en relativamente un tiempo apropiado. Así que no trabajé con un horario fijo ni nada, sino que fui haciendo cosas y estudiando, que era bastante sacrificado, porque bueno, por lo que te decía, muchas horas en la facultad y después para aprobar las materias también juntarte a estudiar los fines de semana. Y también trataba de aprovechar todos los viajes o pasantías que había. Por ahí no trabajaba, pero sí me anotaba en las pasantías, no sé, de monitoreo de soja, monitoreo de trigo, y eso la verdad que fue también fundamental para esa experiencia y el contacto con el campo, ¿no? Claro, como si fuera una especie de práctica profesional, Claro, digamos. claro. Mm. Eso, viajes de las materias que hacías o a veces había cupos de otras materias que quizás no eran de agronomía, por ejemplo, producción de ovejas, y ellos convocaban o tenían cupos para otros alumnos, para aprovechar bien el viaje, se hacían viajes a Catamarca, a Tucumán, para hacer las caracterizaciones de razas de ovinos, entonces ahí nosotros nos anotamos, íbamos y obviamente aprendíamos un montón de otras cosas. Claro, entiendo que recomendarías este tipo, digamos, de vinculación con la universidad, digamos, ¿no? Sí, sí, recomendaría que se anoten en todo lo que puedan hacer, perdón, en todo lo que se puedan anotar, en pasantías, en cursos. Yo en ese momento lo que creo que no aproveché y sí recomendaría es esas pasantías que a veces hacen intercambios internacionales. O sea, te abre infinidad de puertas, un crecimiento personal bastante grande, así que sería también, o sea, no solamente en los viajes de estudio o participar en congresos o en esos viajes, estar atento a esos viajes, porque no todo el tiempo te enterás, pero también es indagar en esas posibilidades que da la facultad de hacer esos intercambios internacionales. Claro. Y decime, ¿y qué pensás que te aportó? ¿Cómo definirías, digamos, el aporte que te dio la facultad en tu desarrollo profesional, en tu trabajo actual, ¿no? Digamos, viniendo un poquito ya más acá en el tiempo. Sí, la posibilidad de análisis o el aprendizaje sobre cómo analizar las situaciones, creo que la facultad tiene una metodología de enseñanza y también no se puede avanzar sin estudiar de una forma analítica y lógica. Creo que eso se ve mucho en los profesionales que salen y cuando comentan este egresado de Lomas y que generalmente hay muy buenas opiniones sobre todos los egresados. Y, y no me acuerdo la otra pregunta que me habías hecho. No, no, básicamente el aporte, digamos, ¿qué pensás que te aportó, digamos, en términos de herramientas, Ah, bueno, bueno, de skills, digamos, ¿no? sí, sí, la verdad es que creo que estamos preparados de sobremanera para poder
abordar cualquiera de las ofertas laborales que puedan haber para un ingeniero agrónomo. Realmente desde poder trabajar en un laboratorio, en esto que te digo, en una oficina, haciendo regulaciones, en el campo, tenemos las herramientas, solamente es por ahí especializarte en algo, pero como que tenemos una amplitud y también profundidad, y por eso creo que en algún punto la carrera a veces se hace un poco larga o hay que sentarse mucho para poder llevarla adelante, pero vale la pena y las posibilidades que abre son enormes, infinitas. claro. Sí, sí, Claro. son Te gigantes. propongo un cambio, un paso en el tiempo, digamos, viniendo más acá. Quizás lo que tiene algún estudiante que entra a la universidad y empieza a cursar sus primeros años es esto de trabajar en el campo o con los animales o con distintos tipos de producciones, o sea, más en la parte productiva. Sin embargo, vos te desarrollaste, estás trabajando en un organismo público, que es el SENASA, un organismo de regulación regional, internacional, digamos, con colegas de otros lugares, que trabaja más en la parte de, no tanto de producción, sino de regulación. Contame un poquito qué es el COSABE, que es donde vos estás trabajando, y bueno, cuál es tu experiencia inicial, por qué entras ahí, digamos, ¿no? Sí, tal cual, como decís, uno empieza estudiando agronomía y se imagina estar en el campo produciendo o asesorando a alguien. Bueno, lo mío fue totalmente distinto, sin quizás planificarlo tanto, pero entré a SENASA a través de una pasantía de la facultad, o sea, esto digo que también es otra de las cosas que hay que aprovechar de la facultad. Me vinculé con SENASA aún siendo estudiante, entré en el área de cuarentena vegetal, que es donde se establecen requisitos de importación y exportación de productos vegetales. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que hacer todo un análisis de escritorio, o sea, es hacer como una investigación sobre cuáles son las plagas que pueden ingresar al país a través de esos productos que quieren importarse. Entonces eso requiere que vos sepas el sistema de producción del cultivo, requiere que sepas la biología de las plagas, si pueden introducirse en el país, es decir, cuáles también son las condiciones de nuestro país para que esa plaga pueda establecerse acá. Tenés que contactarte con un montón de otras áreas que tengan esos datos, por ejemplo, de clima, para ver si puede o no establecerse, para ver si esa plaga está presente o no ya en Argentina. Así que bueno, eso fue en mis inicios en SENASA. Como el organismo este regional en el cual estoy trabajando ahora está conformado por 7 países miembros, uno de ellos es Argentina, así que yo cuando apenas entré en el SENASA, ya por el 2011, empecé a trabajar en este organismo regional en un grupo técnico, que era el grupo de cuarentena vegetal, porque yo estaba en el área de cuarentena vegetal y bueno, me designaron para poder trabajar ahí, fue mi vinculación con este organismo regional, y bueno, ahora hace 2 años casi Argentina tiene la presidencia es rotativa, así como también la Secretaría de Coordinación, que es quien administra todas las acciones técnicas y administrativas del COSABE. Así que bueno, ahí tuve la oportunidad de estar coordinando todo este organismo regional durante la presidencia de Argentina. Y como decías, es un organismo que nuclea las áreas de protección vegetal de todos los países del Los países COSABE, miembros. que son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. ¿Sí? O sea, las áreas nacionales específicas de los países que se dedican a la protección nacional de sus países, a cuidar el estatus fitosanitario, porque acá estamos hablando de plagas de las plantas, conforman el COSABE. Y el objetivo de ese organismo supranacional, entiendo, Uh-huh. es, digamos, coordinar las políticas en todos los países para que, digamos, las plagas no ingresen a la región, ya a los países, pero también a la región. ¿Es así? Sí, sí, este organismo tiene el año que viene cumple 35 años. Inicialmente se creó para nivelar las capacidades y también para entendernos entre nosotros, entre los países de la región, porque obviamente que por la cercanía geográfica hay más comercio, ¿no? Hay más comercio que a Sí, otros, comercio terrestre, claro, a terrestre y otros, fluvial, digamos, claro. ¿no? Entonces, la idea era que para facilitar ese intercambio, al mismo tiempo protegernos desde el punto de vista de fitosanitario en cuanto a la dispersión de plagas, era tratar de hablar un mismo idioma, entonces empezaron a hacer procedimientos para que los países estemos haciendo los mismos procedimientos cada vez que intercambiábamos los productos vegetales o que tenían algún riesgo de dispersión de plagas. Y posteriormente, cuando bueno, fue ocurriendo
más el fenómeno de la globalización y empezaron a haber normas internacionales para ese intercambio, lo que sucedió es que el organismo incluyó también dentro de sus actividades principales la cuestión de poder incidir o proponer o también analizar cómo nos podían afectar a los países de la región esas normas internacionales que afectan al comercio, ¿no?, de los productos de los países, y es muy importante para toda la región de América por los grandes volúmenes de producción y diversidad de productos agrícolas que tenemos. Melissa, Entonces, antes de entrar, perdóname que te interrumpa, pero antes de entrar en lo que es el comercio internacional, sí me gustaría que me comentaras, por ejemplo, cómo está Argentina en relación a otros países de la región, o sea, los otros países miembros del COSABE, o incluso algunos que no están en la organización, pero que, bueno, con los que el país también tiene intercambio. ¿Estamos bien posicionados? ¿Hay suficiente control? ¿Hay seguridad en materia fitosanitaria? sí, Argentina junto con otros países como por ejemplo Chile en la región son los países que desde siempre tuvieron, digamos, sistemas bastante consolidados o fueron los primeros en diseñar todos estos sistemas que se le pueden decir cuarentenarios, que hacen a la protección de los cultivos, ¿no? Porque más que nada desde el punto de vista de la prevención, porque los organismos como SENASA en Argentina o el Servicio Agrícola Ganadero en Chile lo que hacen es ese trabajo de la prevención, es decir, evitar el ingreso de plagas nuevas. ¿Por qué? Porque son plagas nuevas que afectan a cultivos que son importantes a nivel económico para nosotros, porque si esa plaga ingresara, vos tendrías que desarrollar mecanismos para, por ejemplo, inscribir productos fitosanitarios para su control, porque no tienen sus controladores biológicos en el país, porque no son nativos, o sea, todo lo que puede implicar el impacto económico y también productivo del ingreso de esas plagas. Entonces, la idea también es con este organismo generar conciencia de cuáles son estas plagas que no tenemos, que son plagas cuarentenarias, y reducir en su medida la probabilidad de introducción y si no su impacto una vez que ingresen. Entonces, en ese punto Argentina tiene mucha experiencia en lo que es hacer esos análisis sobre bases técnicas, es decir, una de las herramientas principales es el análisis de riesgo de plagas, y Argentina, a través de sus áreas regulatorias, tiene mucha experiencia, y también en lo que son negociaciones internacionales para esto, ¿no? Porque hay todo una base técnica, que por eso es necesario que haya profesionales, generalmente son agrónomos o ingenieros forestales que hacen todo ese análisis, pero también llega después una parte que es decir, bueno, decirle al otro país con el cual estás queriendo negociar la exportación o importación de un producto, si esas regulaciones son adecuadas o no para ese producto según el riesgo de la plaga. Así que hay una parte que es no solamente técnica, sino que también tenés que tener experiencia en cuanto a cómo es una negociación internacional y cuáles pueden ser las implicancias de tomar ciertas decisiones o acciones, ¿no? Porque en definitiva todo esto termina impactando de alguna forma en el productor, en el Claro. campo, porque hay muchas acciones que se toman desde la producción del cultivo, desde el origen, desde plantar una semilla sana y mantener sano el cultivo y tener trazabilidad. Entonces, bueno, por ahí hablamos de una negociación, pero que eso impacta en Toda la cadena hacia atrás, digamos. Claro. todas las etapas Decime, previas. y decime, ¿y hacia dónde está yendo hoy por hoy, digamos, la sanidad vegetal a nivel internacional? Digo, sabemos que la Unión Europea, por ejemplo, es uno de los organismos supranacionales que son más exigentes, ¿no? Digamos, con este tipo de cuestiones, de controles, de la no introducción de plagas a través de los productos. Pero ¿cuál es la tendencia mundial en esta materia? Mira, ahora lo que está apareciendo mucho, o sea, como las barreras que son arancelarias siempre tuvieron una tendencia descendente, lo que empiezan a emerger o lo que Fue la empezaron a fita, emerger en ¿no? su Fue la momento fita. son estas barreras técnicas, que por ahí es como te decía, ponían una plaga en un producto para poder detener el comercio en un momento puntual, y vos hasta que podías, digamos, hacer el descargo y que ese país te acepte que realmente esa plaga no iba con ese producto, pasaban muchos años, o sea, vos tenías un mercado cerrado muchos años. Ahora, con esto que te decía, las normas internacionales, el accionar de los organismos nacionales y regionales, fue una motivación importante para el trabajo de ellos, y lo resolvieron bastante bien. Ahora lo que está ocurriendo es que
Hay algunos estándares más que nada privados que están incidiendo mucho en el comercio de los productos en general y muy de forma bastante relevante en lo vegetal, que es esas cuestiones comerciales de que tenés que producir en lugares, por ejemplo, que no hayan sido deforestados. O sea, más allá de todo lo sanitario, están apareciendo algunos otros condicionamientos que no tienen netamente que ver con lo fitosanitario, pero van apareciendo algunos otros obstáculos que sí hacen y que en algún punto pueden interferir o tienen alguna vinculación con estas cuestiones fitosanitarias. Pero más que nada son estándares del tipo privado y cuestiones comerciales que en algún punto exceden a las responsabilidades que tenemos los estados para proteger, en este caso puntual, la sanidad de los cultivos de nuestros países y también de los otros países a los cuales estamos exportando productos. Claro, sí, te referías concretamente a la última normativa de la Unión Europea en materia de que los campos no tenían que haber pasado por 3 años, creo que era, por un proceso de deforestación, digamos, no, como que hay que acreditar ese proceso, ¿no? Sí, por ejemplo eso, o sí, algunas, como decíamos, las normas internacionales también tienen sus procesos para su elaboración y su validación por todos los países del mundo, y a veces hay algunas cuestiones que demoran esos procesos y en algún punto no poder homogeneizar alguna norma internacional para un punto que puede ser importante es de alguna forma también no sé si decir una traba, pero es algo que no favorece al entendimiento internacional sobre algunas cuestiones para poder comercializar o mover productos, porque no todo es comercio, pero sí siempre considerando lo que es la sanidad de esos productos que se van moviendo y también incorporar esos nuevos conceptos. Hoy en día están bastante tomando relevancia lo que es el concepto de una salud, ¿no? Con todo esto que pasó del COVID-19, que es pensar en la producción y en lo que comemos y en cómo y los comportamientos que vamos tomando en el día a día y en la producción especialmente con respecto bueno, la aparición de resistencia o la calidad de los alimentos que consumimos en función de las prácticas que nosotros realizamos desde los distintos ámbitos, salud, animal, vegetal, así es un concepto bastante Amplio. global e integral que está tomando relevancia. Claro. Uno conoce el caso del HLB, digamos, ¿no? Que quizás sea el más emblemático, pero ¿cuáles son aquellas plagas, digamos, vegetales o que afectan a los vegetales que están hoy presentes en Argentina o en la que ustedes están prestando más atención? Mira, para nosotros o para la región del COSABE, o sea, ¿qué quiere decir? Argentina también está dentro del COSABE. Trabaja a través de grupos técnicos. Esos grupos técnicos se conforman según las prioridades de la región para distintos temas. Hay 4 grupos técnicos que se vinculan a plagas específicas de interés para la región. Entre ellas son Lobesia botrana, que es la polilla de la vid, que ingresó en Chile primero, después ingresó a Argentina, pero todavía hay países de la región que producen uva, que es su principal hospedante y no la tienen. Entonces hay un grupo técnico que trabajó para elaborar muchos procedimientos y capacitar al resto de los países para prevenir el ingreso de la plaga o tratar, o digamos, convivir con ella en caso que ingresara. Esa es una, Lobesia botrana. Después también tenemos HLB, sigue siendo un grupo técnico. Langostas, que si bien es una plaga que está presente en los países, sabemos que tiene un carácter transfronterizo, entonces la idea es que se generen sistemas de alerta a nivel regional para que, por ejemplo, si empieza habiendo una formación de mangas en Bolivia, Argentina o Paraguay, dependiendo de cómo rote, esa es una cuestión técnica que no la conozco en profundidad, pero es importante estar alertas y monitorear para poder prevenir la formación de esas mangas de langostas que sabemos cuáles son las consecuencias en la producción. Así que ese es uno de los grupos técnicos también y obviamente que para la región es de suma importancia el tema de mosca de los frutos, que es una de las plagas que más importa en el comercio internacional, especialmente de frutas frescas, ¿no? Que somos grandes productores en la región de frutas frescas, así que hay un grupo específico que trabaja en varios temas que se vinculan a mosca de los frutos.
Claro, y en el caso, digamos, de este tipo de plagas, concretamente cuando se detecta, es como que el país debe quedar aislado o como fuera, digamos, de los flujos de comercio, ¿no? Es como que te imposibilitan comerciar con ese tipo de productos. No, lo que, digamos, compartimos en esos grupos son, por ejemplo, cuestiones de actualidad, nuevas tecnologías para que los países implementen en sus países. Por ejemplo, en su momento fue la técnica de insecto estéril, entonces ahora está la técnica de adulto frío, entonces bueno, que está vinculado con lo mismo, que es ver cómo generar otras formas para controlar la plaga, por ejemplo, en Argentina, que tiene áreas libres, pero que también tiene áreas donde la plaga está y pueden darse situaciones de emergencia. Entonces, es ver cuáles son todas las tecnologías que pueden llegar a aparecer para, por ejemplo, controlar esas emergencias, ya sea control biológico o estas nuevas formas de insectos estériles para controlarlo. Tanto Chile como Argentina tienen eso, las áreas libres, que es, digamos, algo bastante costoso para el Estado, pero también es muy beneficioso para el comercio de los productos de esas áreas libres para los productores. Entonces ahí se intercambia todo ese tipo de conocimiento, se ve, por ejemplo, se desarrollan en los países que tienen las plagas esos planes de emergencia. Entonces, en el caso de que los otros países también tengan situaciones similares, lo que se hace es compartir esa experiencia, se hacen capacitaciones, simposios, se usa el espacio para traer, por ejemplo, especialistas internacionales. En muchos casos sucedió eso, ¿no? Entonces, es una plaga que lo que hace es generar diversas actividades que son interés y útiles para todos de distintos puntos de vista, ya sea si tenés la plaga, si no la tenés, y en algunos casos se trabaja sobre PLAS que ningún país lo tiene. Por ejemplo, algunos grupos trabajan sobre el desarrollo de formas de monitoreo para, por ejemplo, Limantria dispar, que es la polilla esponjosa que ataca especies forestales, ¿no? Que es de importancia para toda la región. Entonces, bueno, esa es una plaga que está ausente en todos, y ahí compartimos información, por ejemplo, de intercepciones que algunos otros países hayan tenido en sus límites geográficos, en sus puntos de ingreso, ¿no? Sobre todo Chile o en Argentina, porque es una plaga que puede ingresar a través de buques marítimos, o sea que el agrónomo que trabaja en ámbitos regulatorios no solamente ve el riesgo de la plaga sobre En una terreno. planta o un producto vegetal, sino imagínate que vos tenés maquinaria agrícola que tenés que regular y tomar acciones, tenés buques, así que el agrónomo que trabaja en eso tiene que pensar en, bueno, esta plaga es importante porque produciría tales pérdidas en mi país. Bueno, ¿cómo puede ingresar? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo podría evitar la dispersión de esa plaga en el país? ¿Cómo la controlo? ¿Cómo se mueve, digamos, los productos que pueden ser afectados por esta plaga? Entonces, hay que tener una visión realmente integral y con información de muchas áreas para poder realizar las acciones que los organismos tienen como responsabilidad, ¿no? Así que Muy eso me interesante. parece lo interesante de toda esta parte. Claro, sí, sí, realmente muy interesante todo este escenario que planteas, digamos, del día a día, ¿no? De la parte productiva, regulatoria y también del comercio. Y bueno, lamentablemente se nos va terminando el tiempo, pero no quiero cortar la charla sin preguntarte sobre dos temas puntuales. Uno, mencionaste la presidencia pro tempore, digamos, de Sí. Argentina en el COSABE. ¿Cuándo termina? ¿Hay posibilidad de renovación? ¿Cómo sería eso? Y después te haré una pregunta final. La presidencia siempre rota, sí o sí rota entre los países. Cada 2 años Argentina termina su mandato en abril del 2024, el año que viene. Lo que sí estamos tratando de conseguir es la sede de la Secretaría, es decir, la Secretaría rota con la presidencia. En este caso, lo que los ministros aprobaron es que la sede de la Secretaría quede en Buenos Aires, en Argentina. Así que ahora lo que restan son pasos administrativos para poder, digamos, modificar la normativa que hace que eso quede O sea, sede como la permanente, sede acá en digamos. Buenos Aires, más que nada por una cuestión de que aportaría a la memoria institucional y al seguimiento de todos los temas del COSABE, ¿no? Porque imagínate que si la persona, por ejemplo, en este caso que soy la secretaria de coordinación y mi equipo rotan cada 2 años, es enseñarle a la nueva persona que tome esa función, es aprender todo de cero
lo que es necesario hacer para el funcionamiento del organismo. Es una tarea bastante compleja, te digo que los primeros 6 meses fueron muy arduos de trabajo. Cuando aprendes es un mundo, la verdad que participamos en un montón de ámbitos que es bueno ponerlos en valor, pero bueno, lo que haría la sede permanente de la Secretaría es evitar esa pérdida por ahí de conocimientos y de práctica cada 2 años. Por ahí va a ser cada más años que rote por ahí el equipo, pero bueno, la próxima presidencia la estaría teniendo Uruguay. La presidencia. Claro. Todavía no sabemos bien cómo va a ser el tema de la Secretaría por estos nuevos cambios que hubo, que es la Secretaría de Coordinación en Buenos Aires. Así que ya estamos hablando internamente para ver cómo vamos a empezar a manejar estas nuevas formas de organización. Está claro. Bueno, y finalmente quería preguntarte por tu experiencia internacional, digamos, viendo un poquito las redes, el COSABE, tu red personal. Vemos que has participado en un montón de congresos internacionales, en la FAO, en el exterior. ¿Cómo es, digamos, visualizada la Argentina y la región en estos foros internacionales, en este terreno, digamos, tan interesante, ¿no? Que es el de la sanidad vegetal? ¿Qué puedes contarnos sobre eso? Sí, como me preguntas, tanto Argentina como el COSABE tienen un prestigio internacional muy importante. O sea, somos un organismo regional muy escuchado a nivel internacional porque participamos en ese ámbito desde los inicios y con una formación en lo que es discusiones técnicas y también en esto que hablábamos sobre las negociaciones, muy importante. Así que es un organismo que generalmente referente a nivel internacional, en el cual otras regiones del mundo, por ejemplo, o sea, COSABE es una de las regiones del mundo, pero son 10 en total, o sea que hay 9 regiones, organizaciones regionales de protección fitosanitaria, como nosotros le llamamos en el ámbito fitosanitario, que nos consultan o que somos una de las principales entre la europea y, por ejemplo, la América del Norte, que nos consultan para nuestras opiniones técnicas sobre las posiciones de la región, porque obviamente tener una posición regional es que 7 países se pongan de acuerdo con respecto a algo, y ese es el trabajo que hacemos año a año antes de ir, por ejemplo, a la Comisión de Medidas Fitosanitarias, que es el órgano máximo de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, ¿no? Que es un organismo reconocido por la OMC para la elaboración de normas internacionales. Así que en ese ámbito, que es el máximo, digamos, para lo que es la sanidad vegetal, somos un organismo que tiene una voz importante, no solamente como región, sino como país, porque cuando un país se expide en esos ámbitos, habla por su país y por el COSABE. Claro. Es decir, yo hablo por Chile y por los países del COSABE. Así es como nosotros hacemos nuestras intervenciones en esos ámbitos internacionales y que creo que es muy importante y es reconocido, que eso es lo más importante. Bueno, realmente muy, muy interesante esta charla. Nos has explicado y enseñado un montón de cosas que no sabíamos. Así que bueno, agradezco tu tiempo y todo tu trabajo. Nada, fue la participación de Melissa Nedilsky y lo dijo aquí en Cosecha Propia. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.